Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día sábado, los sábados culturales, que voy a dedicar a la relación que existe entre tecnología, guerra, sociedad y orden mundial, cosas que están muy vinculadas unas con otras, cosa que no suele verse así. Normalmente se piensa, se siente que la guerra y por lo tanto las tecnologías militares y todo eso es como un accidente, que las sociedades tienen sus propios procesos, se crean por su cuenta, se desarrollan sus instituciones, y que la guerra es un accidente que ocurre como un aerolito que cayó del cielo. Y la guerra en realidad no es eso, es parte constitutiva, permanente, crónica, sustantiva de la historia, de la estructura, del desarrollo de las sociedades y de la humanidad en su conjunto. Y tanto es así que la guerra es un fenómeno mucho más frecuente del que ustedes imaginan. En este libro de Will y Ariane Durán, Lecciones de la Historia, un libro que yo recomiendo mucho, muy interesante y que está disponible en Amazon, qué sé yo. En la página 81 de esta edición, donde está el capítulo dedicado a historia y guerra, se hace la siguiente estadística que ahora está más vigente. Este libro se escribió hace años atrás, pero los datos que dan son los que son, a los que se podrían agregar los datos posteriores a la escritura de este libro. Dice aquí lo siguiente: Historia y guerra. La guerra es una constante de la historia, no ha disminuido con la civilización o la democracia. En los últimos 3.421 años de historia registrada, solo 268 no han visto la guerra, es decir, menos del 10%, 7%, 8%, o sea, el 90 o más por ciento de la historia humana está viendo guerras, y lo estamos viendo ahora. Para que les recuerdo las guerras que están viviéndose en este momento en el presente, que son varias, para no hablar de las amenazas de guerra, que son parte también del proceso de la guerra, la amenaza de guerra. Esto, el conflicto entre las sociedades que toma la forma de guerra, es la expresión máxima de una situación relacionada con la naturaleza humana, simplemente. Los seres humanos viven en una situación mutua de conflicto grande, menor, pequeño, latente o abierto, todo el tiempo. El conflicto si ustedes examinan la historia de cualquier sociedad, si ustedes examinan incluso la historia de sus vidas familiares, van a ver que el conflicto está siempre ahí. No es un evento accidental que ocurre de vez en cuando y que es ajeno al transcurso normal de la vida. Es parte del transcurso normal de la vida el conflicto, porque los seres humanos tienen distintas capacidades, distintas ambiciones que a veces chocan unas con otras, intereses, pulsiones, pasiones, que todo el tiempo, no tarde o temprano, sino que temprano, todo el tiempo, generan conflicto en todos los niveles de la vida humana, en las familias, en el vecindario, en las clases, en los estratos, en los grupos profesionales. Hay conflictos intergeneracionales, hay conflictos de sexo entre hombres y mujeres, siempre hay diferencias que, bueno, si usted está casado sabe que no es fácil tratar unos con otros, con los hijos, con los compañeros de trabajo, con los que compiten con nosotros en las profesiones. A todo nivel está presente el conflicto, la competencia por la obtención del máximo de recursos. Pueden ser materiales o espirituales, como la gloria, el honor, qué sé yo, los aplausos del público. Y eso opera a todo nivel. Y las sociedades están formadas por seres que están constituidos de esa manera. Abro un paréntesis: los que creen que moldeando a la gente de otra forma se puede evitar eso están muy equivocados. Pueden cambiarse las maneras como se manifieste o se celebre el conflicto, pero no el conflicto en sí. De hecho, las sociedades son organismos constituidos por regulaciones legales, constitucionales, culturales e institucionales, pero no eliminan esta fuente de conflicto, lo regulan. Las leyes impiden que uno ande matando al vecino, las instituciones obligan a que nuestras actividades económicas se mantengan dentro de ciertos límites, pero hay competencia, hay conflicto, hay lucha, y cuando ustedes ven que cuando se debilitan las instituciones y los mecanismos de control social, ustedes ven que inmediatamente el conflicto incluso toma la forma más brutal. Inmediatamente. Basta a veces que se apague la luz.
que hay un corte de electricidad y brotan los animales, brotan los energúmenos. Entonces, la guerra, que es la expresión máxima, colectiva, más brutal de este conflicto perenne que tiene que ver con la naturaleza humana, es parte constitutiva de la historia de las sociedades y de la humanidad en su conjunto, y no algo malo que ocurre de vez en cuando como si fuera una tormenta o un aerolito que cayó. Por consiguiente, siendo así, siendo el conflicto un elemento permanente y crónico de la vida humana, siendo por lo tanto la guerra un fenómeno permanente, la guerra o la preparación para la guerra o el temor a la guerra, todos tienen un efecto interno, orgánico, en la vida de las sociedades, en la estructura que tienen. No son independientes el evento guerra con la estructura de la sociedad. Las sociedades se estructuran, en buena parte, en función del aparato militar que tienen que tener para subsistir o para crecer. Piensen ustedes simplemente en la cuantía de los presupuestos militares, en todas las instituciones que directa e indirectamente están vinculadas con el aparato militar. O sea, no solamente los ejércitos como tal, sino que todo el aparato económico, tecnológico, industrial que los sostiene, el aparato financiero, la cultura o la formación que se tiene que llevar a cabo con buena parte de la población para prepararla para un posible escenario militar. Signos patrios, la cultura, muchas cosas están vinculadas con la guerra porque es parte orgánica de la vida de las sociedades. Entonces eso significa, estimados amigos, que los cambios en la tecnología militar, en los medios que disponen las personas o las sociedades para matarse unos a otros, son también fundamentales en la estructuración interna de la sociedad. Y yo les voy a poner un par de ejemplos, 2, 3 ejemplos, de cómo están vinculadas una cosa con otra en un circuito de feedback, de retroalimentación. La tecnología que hace posible la guerra que necesita ciertas condiciones sociales y estructurales que producen, que a su vez generan determinadas ambiciones o necesidades que llevan a conflictos y así sucesivamente en una perpetua retroalimentación. Un círculo vicioso o virtuoso, como ustedes quieran. Les voy a dar unos cuantos ejemplos de cómo están vinculadas una cosa con otra, de forma tan estrecha y no accidental. Pero antes, amigos, les voy a recordar galponesbim.com, un grupo de ingenieros civiles calculistas que se dedican a calcular, a diseñar galpones en Brasil, en México y en Chile. Han hecho ya más de 500. Cosa realmente más importante y más decisiva a la que usted pueda creer. Un galpón no es cualquier cosa. Suena como algo provisorio, como una cuestión que se instala con un maestro chasquilla. No. Un galpón, por ejemplo, un galpón para un taller industrial, para una bodega, para un servicentro, para lo que sea, requiere diseño y cálculo porque tiene que resistir situaciones que los edificios normales no sufren. Por ejemplo, la fuerza del viento. Para un galpón, el tema es vital. No se necesita ser ingeniero para entenderlo por sentido común. Ellos diseñan para que usted tenga un galpón que no va a salir volando, que no se va a caer, que no se va a torcer, que no le va a caer en la cabeza a los clientes, a los trabajadores. Galponesbim.com. Póngase en contacto con ellos para que le diseñen como corresponde el galpón que usted va a construir. Continúo con MrTransfer.cl, una empresa de transporte que situada su casa matriz, llamémoslo así, en Viña, que traslada gente de la quinta región costa, Valparaíso, Viña, y las ciudades interiores como Quilpué, qué sé yo, a Santiago, al aeropuerto o a otras destinaciones que tengan. Personas individuales, familias, grupos de trabajadores, lo que sea, los trasladan en unos minibuses que yo ya conocí ayer, porque me trasladaron por una cuestión, cómodos, seguros, con todas las comodidades del caso. Perfecto el traslado, estimados amigos, a la hora que sea. A mí me trasladaron a las 2:30 de la noche, un traslado desde una casa donde hice una charla con una gente muy agradable, muy hospitalaria, muy inteligente, y a las 2:30 me estaban esperando ya para traerme de vuelta a mi casa. MrTransfer.cl, mrtransfer.cl, a la hora que sea, el día que sea, para lo que usted quiera, transporte básicamente desde costa, la quinta región, al aeropuerto y viceversa.
Sigo con oxibiota.cl, el polvito que usted crea, con el cual usted crea una colonia de bacterias aeróbicas para destruir completamente los malos olores, porque estas bacterias destruyen las otras bacterias, las bacterias malas, que inician la descomposición, que a su vez genera los malos olores. Así es que Oxibiota, amigo, en las cocinas, en los fregaderos de la casa, ojalá en todos los restaurantes tuvieran, ya la están adquiriendo muchos restaurantes, en las cocinas, en los casinos, en la casa de la segunda vivienda que no tiene alcantarilla y tiene usted un pozo séptico, con mayor razón. Acuérdense que estamos ya entrando a primavera, y empiezan los calores, llega el verano y eso produce una mayor multiplicación de las bacterias que producen los malos olores, así que hay que estar ya usando este producto. Y termino este bloque con el suplemento Vito, que es para alimentar mucho mejor a sus mascotas. Es una cucharadita que usted le echa al pellet común y corriente, y ese pellet se convierte en un super pellet, hiper pellet, mega pellet, que va a mantener a sus mascotas en mejor estado de salud, con el pelaje mucho más brillante, contento, menos visitas o ninguna visita al veterinario, etc. ¿Dónde se obtiene? En la dirección de Suplemento Vito o casi en cualquier mascotería. Les pongo ejemplos. Los griegos, las ciudades griegas del siglo V a.C., lograron detener y vencer al imperio persa que los quería dominar y tragar por su tecnología militar basada en lo que se llama el hoplita. El hoplita era un soldado de infantería que usaba un escudo que se llamaba oplon. Así se llama en griego el escudo que usaban, la coraza, el casco, la espada, una lanza corta. Y la formación táctica, en filas apretadas, que con los escudos se apoyaban unos a otros, etcétera, obedeciendo órdenes precisas. Toda la tecnología es no solo las armas, sino que el uso de las armas. Y con eso vencieron a los persas. Pero esos hoplitas no salieron de otro planeta, no cayeron en una nave espacial. Suponían y producían, al mismo tiempo, un cambio en la estructura social de las polis. Esos hoplitas, que estaban sustituyendo a los caballeros de antes, que peleaban solos, digamos, en su carruaje con 2 o 3 servidores, estos hoplitas eran campesinos que, por los cambios y los procesos sociales internos de las polis, se habían suficientemente enriquecido, llamemos así, para poder adquirir el equipo militar, para tener derechos políticos, porque usted, un soldado que pelea por la poli, no lo podía dejar sin derechos políticos. Toda la estructura social y política suponía al hoplita, y el hoplita a su vez suponía esa otra estructura, una retroalimentación, y por lo tanto lo del hoplita no era meramente un instrumento así como una lanza, una cosa ajena a la sociedad. Era parte de la sociedad. Ese armamento, esa organización militar suponía otra estructura, y se enfrentaron contra una estructura distinta a la de los persas, que fue vencida por estos hoplitas. Y gracias a eso, a su vez, hubo consecuencias en el orden mundial. Los persas no se pudieron apoderar de las polis griegas y convertirlas en parte de su imperio, y eso a su vez tuvo repercusión hasta el día de hoy. La civilización occidental quizás no existiría si no fuera porque los griegos subsistieron independientemente del imperio persa. O sea, vean ustedes cómo está conectado la estructura de la sociedad política, económica, social, con la tecnología militar y con el orden mundial que se estaba disputando en la zona del Mediterráneo en esa época. Y después tenemos otro ejemplo que les voy a dar, el de las victorias de Napoleón en las guerras napoleónicas. Napoleón fue un gran capitán, un gran táctico y estratega, muy brillante, pero él usó un arma que los demás ejércitos de Europa no tenían: el soldado nacional, patriota, que lucha por sus intereses. Ese soldado que estaba en las filas de los ejércitos napoleónicos era hijo o esposo o hermano de una familia que tenía tierras que había conseguido con la revolución. Y ese soldado temía que si triunfaban los ejércitos que asaltaban Francia, una coalición tras otra organizada y financiada por Inglaterra, iban a perder. Iban a devolverle esas tierras a la iglesia, a devolverle esa tierra a los nobles. Iban a dejar de ser lo que ya eran, campesinos propietarios de la tierra, y otras granjerías asociadas con la Revolución Francesa que Napoleón no eliminó, sino que ordenó. Entonces eran soldados con una voluntad de lucha, una capacidad de lucha, una capacidad para afrontar la posibilidad de ser mutilados o muertos, muy superior a la tropa normal de los ejércitos monárquicos que organizaba Austria, Prusia, Inglaterra, formadas por mercenarios.
que no estaban defendiendo nada salvo su pega. Y el primer deber de una pega como esa es salvar el pellejo. La capacidad de lucha de esos soldados franceses, dirigidos además por un genio táctico, era muy superior. Pero esa capacidad de lucha tiene que ver entonces con la nueva estructura que había emergido en Francia con la guerra, con la Revolución y luego con Napoleón. No era un tema de que tenían mejores cañones o mejores mosquetes, era un tema en que tenían tropas dispuestas, no solamente un capitán más brillante que los otros, sino que tropas dispuestas a hacer esa extra mile, como dicen los gringos, ese extra de esfuerzo y de riesgo que lleva a la victoria en un enfrentamiento militar. Los éxitos de Napoleón no habrían sido lo que fueron si hubiera contado con tropas como las que existieran en la época de Luis XIV, digamos. No. De hecho, incluso hasta la táctica, yéndonos para atrás, la táctica que se empleaba en los campos de batalla en la época de las luchas entre los reyes en la Europa pre-revolucionaria, estaba muy determinada por el hecho de, oye, nuestros ejércitos están hechos por mercenarios que nos ha costado, nos cuestan plata, nos costó mantenerlos en los periodos de paz, entrenarlos, así que no lo podemos desperdiciar en batallas, por ejemplo, en ataques frontales, tenemos que más bien basarnos en la maniobra. Detrás de eso hay toda una estructura social. Detrás de Napoleón había toda una estructura social salida de la revolución. Un nuevo tipo de hombre, un nuevo tipo de francés. Y de ahí sus victorias aplastantes, una y otra vez. Hasta que, fíjense qué interesante, en Alemania especialmente empieza a cundir por diversas razones un espíritu nacional y las tropas que empleó, por ejemplo, Prusia, ya eran de mejor calidad desde ese punto de vista psicológico que las tropas que hubiera usado Federico II, el Grande, por ejemplo. Quiero insistir en este punto que es súper importante. Tecnología militar, organización militar e instituciones militares están conectadas orgánicamente con la sociedad porque responden al permanente conflicto entre las sociedades y responde, por lo tanto, a una parte, es una parte orgánica de la sociedad, determina su orden interno y determina en el enfrentamiento con otras qué clase de orden va a surgir, dependiendo de quién tenga mayor poderío militar. Vean ustedes Napoleón, a propósito de Napoleón, que intentó y por un tiempo le resultó imponer un orden en Europa y finalmente se desplomó. O sea, su superioridad técnica militar, táctica, sus soldados más deseosos de combatir, etcétera, etcétera, generaron un orden en Europa por un tiempo. Tuvo efectos geopolíticos. Vean ustedes que entonces cómo está todo interconectado. El orden mundial, la estructura de las sociedades, la tecnología militar y la manera como se lleva a cabo el combate y las tecnologías disponibles, a veces para algunos pocos, a veces para todos. Y ahí llegamos al punto que quiero hacer ahora, amigo, y es que estamos en este momento viviendo una revolución militar derivada de una revolución tecnológica que va a tener, que ya está teniendo efecto en la estructura no solo de las sociedades internamente, sino que en la estructura del orden mundial. Pero antes de contarles de eso, permítanme recordarles a María Imoveis Floripá, un grupo de una empresa de corredores inmobiliarios chilenos que operan en Florianópolis, Brasil, ofreciéndole a usted la oportunidad de invertir en una ciudad donde se está viviendo un boom inmobiliario, lo que significa que usted compra un departamento, una casa, y va a poder arrendarlo muy bien o venderlo en un tiempo más muy bien, y usted va a ganar mucha plata, como de hecho pasó, ya está pasando ahora y pasó el año pasado, unas rentabilidades del 30-40%. Ellos son chilenos, pero trabajan en Florianópolis. Usted llega allá, lo reciben en el aeropuerto, le muestran lo que tienen en carpeta, le facilitan los trámites para la compra, las cuestiones legales, que son mucho más simples en Brasil, y usted tiene una inversión muy, pero muy rentable. Continúo con el arquitecto Diego Sándor, que ubica en arquitectodiegosandor.com y en otras direcciones que aparecen acá a mi derecha, para construir o remodelar en la región de los lagos. Un hombre de diseño único para casas cálidas, calentitas, bien pensadas, bien relacionadas con el medio ambiente, amigos, además bien hechas, bien construidas, porque él interviene en la construcción, no se aleja del asunto, se mete en la construcción hasta el final, de manera que todo queda funcionando tiki-taka. Sigo con MKI.cl, una empresa de marketing industrial que se asegura de que su producto sea comprado, que eso es lo que usted quiere.
A usted no le basta que le conozcan que produce zapatillas, digamos, sino que quiere que se las compren. Hoy en día un anuncio en cualquier plataforma compite con billones de anuncios, porque usted compite ahora en una economía global donde esas zapatillas también las fabrican en China y en cualquier parte del mundo las fabrican y llegan igual de fácilmente a Chile. Entonces no basta con el anuncio, tiene que haber alguien que haga un proceso posterior, y es lo que hace mki.cl, para que su producto sea adquirido, para que se convierta en un insumo de otras industrias. mki.cl. Y termino este cuento con rosabergamota.cl, un sitio donde usted puede encontrar productos de tocador como champú, acondicionadores, crema, rolón, fragancia, con productos naturales muy ricos y que ahora están disponibles en una cadena de farmacias, las cadenas de farmacia Knopf, eso es. Ahí las encuentra usted también, pero también las puede adquirir en rosabergamota.cl. Y estamos viendo una revolución que se manifiesta en el dron. En los campos de batalla de la guerra entre Rusia y Ucrania, el dron ha tomado un papel protagónico. Haya convertido parcialmente o totalmente, en algunos casos obsoletos, los métodos tradicionales de combate derivados de las experiencias de la Segunda Guerra Mundial. Principalmente el tanque. ¿Qué es lo que era el tanque? ¿Cómo fue usado por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, después por los rusos, por todo el mundo? El tanque es una pieza de artillería móvil. Eso es lo que es el tanque. Un cañón que usted lo mueve más fácil y más rápidamente a otro lugar para usarlo ahí donde lo necesita. Está armado con un cañón, está armado a veces también con misiles, con ametralladoras, y es entonces un arma muy ágil que era usada para las penetraciones de las líneas enemigas, etc. Pero todo eso con el dron se acabó. Ya los tanques no pueden llegar en columnas para romper una línea, una parte del frente y luego envolver la retaguardia, etc. Porque en el camino los hacen pedazos los drones. Vean los videos ustedes que están en YouTube. Van avanzando ustedes, van a ver miles de videos, una columna de tanques rusos avanzando, tanques que valen millones de dólares cada uno, y llega un enjambre de drones y los destrozan a todos. O los dejan, digamos, descompuestos, averiados, no pueden funcionar. O vuelan en pedazos. Las imágenes son bien estremecedoras, ¿no? Un tanque de lleno de toneladas de acero volando por los aires, con sus tripulantes, por supuesto. Entonces ahora el tanque lo están usando casi como un francotirador usa su rifle. Escondido, camuflado, con sistemas de camuflaje, el tanque en alguna parte para dispararle a alguien que vaya por ahí. O sea, vuelve a convertirse en una pieza de artillería convencional el tanque. Ya no es una pieza móvil como antes. Por supuesto se mueven y los trasladan de un lugar a otro, pero ya no es un arma para romper, es un arma más bien defensiva. Luego están los desarrollos tecnológicos de los misiles antiaéreos, portátiles, que un individuo, un soldado es capaz de echar abajo un avión que no vaya muy alto, un avión de esos de apoyo de tierra o un helicóptero. Y luego tenemos los misiles antitanques que se unen a los drones también para hacerle difícil la vida a los tanques. Ha cambiado la naturaleza de la guerra. Se ha convertido además en una guerra personal, porque como les decía el otro día, el tipo que está manejando un dron le ve la cara, le ve el cuerpo, ve al soldado que va a matar. Esto ya no es disparar una granada de artillería a una zona, uno no sabe a quién le pegó, a quién no le pegó. Aquí se ve a quién se va a matar. No hay dónde esconderse, no hay dónde fondearse. Los tipos se meten en una trinchera, ahí llegan los drones. Se meten en un hoyo, ahí llegan los drones. Se meten en una casa en ruina, en el sótano, ahí llegan los drones. Y si no llegan los drones, el dron está observando y da la posición exacta a la artillería para que los destruya. Ese es un aspecto que cambia la naturaleza del campo de batalla y equilibra mucho las cosas. Por eso que Ucrania pudo, digamos, parar a un ejército mucho más grande que el de los rusos. Los pudo parar al principio y los sigue parando ahora, cediendo solo algo de territorio a cambio de cobrarle un enorme costo a los rusos. Esto cambia la naturaleza de la guerra. ¿Por qué? No solo en el campo de batalla, sino que en el campo geopolítico. Porque el significado de esto, en términos generales, es que estas tecnologías, que además son obtenibles en cualquier parte, no son monopolio de alguien, no es solo un país que tiene tales o cuales cosas. Cualquier país puede tener dron, cualquier país puede tener misiles. Es cuestión de comprarlos en el mercado o desarrollarlos. En todos los países hay suficiente ahora tecnología disponible, suficientes técnicos para desarrollar
por lo menos algo de esos armamentos y los demás los compran. ¿Qué significa esto? Que cambia la naturaleza del orden mundial porque ya no hay un hegemón que tenga un poder absoluto y que sobre esa base de ese poder puede generar un área de influencia con colonias o con países aliados o con países más o menos avasallados o que son socios comerciales, pero que más o menos están dentro de su esfera de influencia. Como ocurría con todo Occidente, y hasta el día de hoy parcialmente sigue ocurriendo con Estados Unidos, es el país militarmente más fuerte, es el hegemón. Pero fíjense ustedes qué diferencia hay hoy día en estas áreas de influencia de un hegemón con el pasado. Piensen ustedes en el siglo XIX, el Imperio Británico, por ejemplo, que tenía colonias por todos lados. ¿Con quién se enfrentaba las Fuerzas Armadas británicas? Se enfrentaba con nativos armados con arco y flecha, con lancitas, con unos escudos hechos con tela, con cuero de vaca. Vean ustedes la película Zulu, que es bastante vieja, de los años 60. Ahí trabaja Michael Caine. En una guerra que hubo de verdad, esto está basado en hechos históricos, contra los zulúes. ¿Con qué estaban armados los zulúes? Unos escudos rascas, que hasta un postón los traspasaría, hecha con un cuero de animal, y una azagaya, que se llamaba una lanza corta, para herir. Eso era todo. ¿Y qué tenían los británicos? Tenían artillería, tenían rifles, digamos, no de repetición, pero sí de retrocarga. Si disparaban y se le metía rápidamente una bala en la recámara, la cadencia de tiro era muy rápida, eran muy poderosos esos rifles. O sea, podían infligir muchas bajas antes que se acercaran los. Entonces, o tenían sus cañoneras que entraban por los ríos y podían hacer lo que quisieran. Pero resulta que en un momento dado esos nativos empezaron a adquirir armas de fuego, compradas, contrabandeadas, y después, en tiempos más modernos, en tiempos actuales, ya no existen esos nativos que pueden comprar unas armas, sino que estamos hablando de grupos, no sé si llamarlos nativos, que pueden desarrollar armas mucho más sofisticadas y disponer de misiles, disponer de todo, como los hutíes, por ejemplo, que se han dado el lujo de poder dispararle contra Israel, que es una potencia regional, misiles hipersónicos adquiridos de regalo de Irán. ¿Y qué es lo que es Irán a su vez? No es una superpotencia mundial, pero ha sido capaz de desarrollar tecnología, porque la tecnología se ha convertido en un commodity mundial. No hay un monopolio de la tecnología de ninguna clase y tampoco de la militar. Entonces, ¿qué ocurre? El hegemón del pasado tenía una superioridad relativa y absoluta sobre los pueblos que conquistaba o que avasallaba. Ahora solo tiene una superioridad relativa. Superioridad relativa en el sentido de que cuánto más de cierta arma tengo yo en comparación contigo. Yo tengo 10, tú tienes 1. Y con eso, por lo tanto, estoy en una superventaja y yo te domino. Pero ¿qué pasa si la tecnología permite que ese 1 que tiene más pequeñito es capaz de infligir un enorme daño al que tiene 10? Pongo un ejemplo real de la actualidad. Corea del Norte desarrolló armas nucleares hace unos años atrás. No más de 5 o 6 años, si no recuerdo mal, hicieron su primer experimento nuclear. Se calcula que en este momento podrían tener un stock de unas 30 o 40 bombas nucleares. Y tienen algunos misiles que podrían llevar estas bombas incluso al continente americano. Bueno, Estados Unidos tiene miles de armas nucleares. Miles. No 20 o 30, miles. Su superioridad en términos relativos es de 100 a 1, por lo menos. Pero ¿de qué sirve eso si de esas 30 bombas que hubiera una guerra y los coreanos deciden disparar sus misiles? Con que 2 o 3 de esos 30, estoy siendo generoso, con que solo 2 o 3 de esos misiles lleguen a Estados Unidos y exploten sobre ciudades norteamericanas, producen un daño humano, económico, moral, tan grande que resulta intolerable. ¿Y qué le va a importar a esa ciudadanía americana que se ven con 10 millones de muertos y con ciudades aniquiladas y con una crisis de salud, la radioactividad, la economía, todo hecho mierda, digamos, literalmente, aunque solamente cayeron 2 o 3 bombas? ¿De qué le sirve saber de que Corea del Norte a su vez ya no existe, que la volatilizaron completamente? No están dispuestos a sufrir esos daños.
Vean lo que pasó en la guerra de Vietnam, estimados amigos. En la guerra de Vietnam, los norteamericanos mataron a 1.000.000 de vietnamitas del norte. A 1.000.000. Los norteamericanos sufrieron 20 veces menos bajas, 50.000. Por cada americano que murió, murieron 20. Vean ustedes la enorme desproporción relativa. Pero vean ustedes lo que pasó con esos 50.000 muertos. Vean ustedes, acuérdense, los más viejos, la oposición que causó en Estados Unidos, los motines, las protestas, las marchas callejeras, la presión política por esos 50.000 muertos. Incluso mucho antes que se llegara a los 50.000. La sociedad norteamericana no podía tolerar esa cantidad de miles de jóvenes americanos muertos, aunque al otro lado estuvieran muriendo muchos más norcoreanos. Y esa presión interna finalmente llevó a Nixon, obligó a Nixon a llegar a una paz que fue una derrota. Si no hubiera existido esa sensación en Estados Unidos de que era inaceptable tener 20.000, 30.000, 40 o 50.000 muertos, si no les hubiera importado, habrían seguido adelante y obviamente que habrían aniquilado a Corea del Norte. ¿Qué duda cabe? La superioridad tecnológica era enorme, la superioridad relativa, pero está este tema. Sí, los vamos a vencer, pero ¿cuánto daño nos van a hacer? ¿Estamos dispuestos a pagar ese costo? Esa es la cuestión. ¿Está Estados Unidos preparado para el costo de una guerra nuclear con Corea del Norte, por ejemplo? De solamente, abro comillas, que 3 o 4 ciudades norteamericanas sean destruidas y nosotros destruimos a Corea del Norte completamente, no queda ni nada, ni un títere con cabeza. No. O sea, en términos absolutos, las cosas han cambiado por la capacidad de daño que puede infligir hasta el más pequeño. Y eso significa que ya la cuestión de la hegemonía cambia. Ya no puedo yo simplemente sacar pecho con mi superioridad relativa y absoluta y convertirme en hegemón, porque resulta que ahora me pueden hacer demasiado daño. Entonces la pregunta es, ¿qué clase de orden mundial va a surgir? Si ya no puede haber hegemones de esa manera. Yo no lo sé, qué clase de orden mundial. Yo creo que incluso más que orden mundial vamos a tener el inicio de una nueva historia mundial. No solo por esto, sino que por el tema además de la inteligencia artificial y por otros temas que conversé ayer en una charla en una casa de una familia, gente muy habilosa y muy hospitalaria. Lo que está claro es que el cuadro ha cambiado y que la guerra, la tecnología militar, la naturaleza del combate, la naturaleza de las relaciones militares son cosa integral con la estructura del orden mundial y con la estructura de las sociedades. Las sociedades, tal como están formadas, hacen posible tener tal o cual establecimiento militar que a su vez influye en cómo esa sociedad funciona. Es muy interesante el tema, muy interesante. Cómo la guerra y sus elementos, ya sea que haya una guerra en un momento dado, que se tema una guerra, porque cuando las sociedades viven en paz, igual se preparan para la guerra, ¿no? Chile no está en guerra con nadie, pero tenemos un establecimiento militar que permanentemente y con toda razón está poniéndose al día en sus armamentos, en su tecnología, en su adiestramiento, en sus doctrinas militares, en sus planes de contingencia, y eso determina también parte del presupuesto nacional, y eso determina un montón de cosas más. Es parte componente de la vida humana el conflicto y por lo tanto la guerra, se esté librando o no. Y desde luego una guerra se puede librar además no solo con balazo, sino que con guerra informática, con propaganda política, etc. Todo eso también forma parte de la guerra. Para que ustedes encuentren un estudio mucho más acabado de lo que yo les he dicho y realmente brillantísimo acerca de lo integrado que está la estructura de los estados, de las sociedades, con el aparato militar, con la guerra y con el orden mundial, yo les recomiendo este libro que está disponible, tiene unos años, pero está totalmente vigente, El escudo de Aquiles de Philip Bobbitt, un libro de una enorme brillantez, uno de los libros más brillantes que he leído. La inteligencia de este Bobbitt me cautivó y lo voy a releer. Lo tengo a mano porque lo voy a releer. Ya lo tengo con marcas porque ya lo he leído 2 veces y lo voy a leer por tercera porque vale la pena. Les recomiendo este libro, amigos, El escudo de Aquiles, Guerra, Paz y el curso de la historia. Justamente el subtítulo yo creo que lo está diciendo todo. Y bueno, eso sería todo, amigos, para
Antes de irme, les voy a recordar mi libro Para no tirarse por la ventana. El título justamente tiene que ver con cómo evitar situaciones que nos llevan a tirarnos por la ventana o que nos tientan a tirarnos por la ventana o que por último nos causan un gran disgusto, infelicidad, depresión, porque la mayor parte de los problemas que sufrimos los seres humanos y que nos pueden llevar a tirarnos por la ventana son de nuestra autoría. Malas decisiones, conceptos equivocados acerca de qué es lo que nos conviene hacer. Y aquí está examinado esto no simplemente por mi supuesta sabiduría personal, sino porque aquí yo expongo la sabiduría de filósofos de a lo largo de toda la historia humana y algunas cosas que son de mi cosecha, porque mal que mal, de todas formas, algo uno aprende y algo uno sabe. Así que está hecho además con humor el libro, es entretenido, se van a divertir. Y les cuento además que pronto va a estar disponible, pronto significa un mes quizá, por ahí, después de las elecciones de todas maneras. Yo hubiera querido que hubiera sido antes, pero no se pudo. Un libro que pone fin al ciclo que inicié con Tsunami hace muchos años, que siguió con Insurrección, luego Revolución, luego Debut y Despedida, y con este libro, que después les voy a dar el título, termino este ciclo en que he investigado, llevado por las circunstancias, yo no tenía planeado esto, la estructura y los cambios culturales, políticos y psicológicos, especialmente de la naturaleza de los habitantes de Chile a lo largo de este proceso que se ha manifestado políticamente y los desafíos, por usar la palabrita de moda, que se le plantean al próximo gobierno, a la próxima fase histórica de Chile, más que el próximo gobierno. Cómo salir del atolladero en que nos hemos metido y cómo enfrentar este mundo que viene, que no sabemos qué forma va a tener, pero sí sabemos que va a ser muy distinto al que conocemos. Ya les voy a contar de ese libro. Mientras tanto, para no tirarse por la ventana, elvillegas.cl/tienda y para recibir mail todos los días de los más distintos temas, gratis, esto no tiene ningún valor, ningún costo para ustedes, elvillegas.cl/correo, ahí se anotan, ponen su dirección de correo electrónico y los van a empezar a recibir. Y quiero no irme antes de contarles de que ya se está por terminar la adopción del perrito Sultán, pero falta Canela, Canelita. No se olviden de Canelita. Los perritos son entregados en adopción después de haber ya pasado por el veterinario, desparasitado, recibido vacuna, y cuando se va a la adopción a materializar hay una segunda pasada para ponerle chip, etc. Los perros están en muy buen estado, son cariñosos. Este perrita, la Canela, la está esperando, amigos. Así es que si estaban pensando en tener una mascota, ya saben a dónde dirigirse, a las direcciones que aparecen ahí en el afiche de Canela, que espero que esté apareciendo a mi lado. Y creo que eso sería todo para hoy día. Para mañana no sé qué les voy a ofrecer, pero como de costumbre, como les digo siempre, buscaré algo que sea entretenido, informativo, ojalá. En fin, por último, entretenido. Una media horita de algo distinto. ¿Ok? Bien, eso sería todo, creo yo. No olviden, este libro búsquenlo al tiro en Amazon, realmente es muy, muy importante. Y tampoco olviden este muy buen libro, Las lecciones de la historia de estos tremendos historiadores, Will y su mujer Ariel Durant. Ya, pues, eso sería todo. Muchas gracias, nos estamos viendo.